Imagina por un momento que compartes una casa con tu propio hermano. No es una casa cualquiera, es una mansión inmensa, llena de historia, de recuerdos compartidos y de una fe que ambos juraron proteger. Han vivido bajo el mismo techo durante 1000 años. Han celebrado las mismas fiestas, han llorado las mismas pérdidas y han rezado a la misma deidad con las mismas palabras. Pero un día, la convivencia se vuelve insoportable. Las pequeñas diferencias que antes ignoraban, la forma en que se organiza la limpieza, el idioma en el que se dan las instrucciones, incluso el tipo de pan que se pone sobre la mesa, comienzan a abrir una grieta profunda en el suelo del hogar. Al final, la pelea estalla por algo que parece trivial. ¿Quién tiene la última palabra sobre el orden de la cocina? Y entonces, en lugar de hablar, deciden levantar una pared de ladrillos toscos justo en medio de la sala principal, dividiendo la casa para siempre. Eso, exactamente eso, fue lo que le sucedió al cristianismo. Lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa no nacieron separadas, fueron una sola carne, un solo cuerpo que durante 10 siglos intentó mantener la unidad del mundo romano. Sin embargo, en el año 1054, esa unión se rompió de la forma más dramática y pública imaginable. Dos hombres, cargados de orgullo y convencidos de tener la verdad absoluta, se excomulgaron mutuamente frente al altar de la iglesia más grande y majestuosa de la cristiandad, Santa Sofía, en Constantinopla. Ese gesto no solo fue un insulto personal, fue el estallido de un cristal que cambió la geografía, la política y la fe de medio planeta para siempre. Pero aquí es donde debemos detenernos a observar las grietas con atención. ¿Realmente fue una pelea por la teología? ¿Fue el Espíritu Santo el que dictó esa separación? ¿O fueron los egos inflamados de dos líderes que no estaban dispuestos a ceder ni un milímetro de su autoridad? ¿Fue por una palabra añadida a un credo, o por el hecho de que uno hablaba latín y el otro griego, y ya no se entendían ni para darse los buenos días? Lo que los libros de texto suelen resumir en un par de fechas y nombres es en realidad una trama de intrigas palaciegas, choques culturales y una lucha de poder que haría palidecer a cualquier ficción moderna. Visualiza el mapa del Imperio Romano fracturándose. Las líneas de la frontera separando a Roma de Constantinopla como una cicatriz que se abre, siente la frialdad del mármol de las basílicas romanas frente a la calidez de los iconos dorados de Oriente. Escucha el eco de las lenguas que se bifurcan. El latín legalista y pragmático de Occidente frente al griego filosófico y místico de Oriente. Estamos ante el inicio del divorcio más largo, costoso y doloroso de la historia de la humanidad. Una separación que no solo dividió templos, sino que trazó la frontera invisible que todavía hoy separa a Europa Occidental de Europa del Este. Un muro que, aunque invisible para los ojos, ha determinado guerras, alianzas y la forma en que millones de personas entienden el cielo y la tierra. Hoy vamos a profundizar en lo que no te contaron. Vamos a entrar en las mentes de esos hombres que prefirieron romper la fe antes que doblar la rodilla. Vamos a descubrir cómo un error de traducción y una obsesión por el poder terminaron por edificar esta pared que 1000 años después sigue en pie. Prepárate para entender por qué, aunque lean el mismo libro y sigan al mismo Dios, el Papa y el Patriarca terminaron mirándose desde lados opuestos de un altar roto. Estás a punto de conocer la verdadera historia de cómo el cristianismo se partió a la mitad. Imagina que el mapa del mundo antiguo, ese que alguna vez fue un cuerpo único y poderoso, comienza a sufrir una parálisis que lo parte exactamente a la mitad. Para entender por qué los cristianos de hoy no se sientan en la misma mesa, tenemos que mirar el mapa, pero no como un dibujo estático de fronteras, sino como un organismo vivo que respira, que sufre y que finalmente se desangra. Estamos en un momento de la historia donde la geografía dejó de ser solo tierra y montañas para convertirse en el destino de las almas. Mientras el sol se ponía en un occidente que se caía a pedazos, amanecía en un oriente que brillaba con un esplendor casi insoportable. Y en medio de esa diferencia de luz, nació una sombra que llamamos orgullo. Visualiza la vieja Roma en el siglo V. Es una imagen desoladora. La que fue la ciudad eterna, la dueña del mundo, ahora es una sombra de sí misma.
Escucha el estruendo de las murallas que ceden ante el empuje de las tribus bárbaras. Siente el olor a humo de los palacios saqueados y el silencio de los acueductos rotos. Roma ha caído. El emperador se ha ido, las legiones se han disuelto y lo único que queda en pie entre las ruinas, lo único que ofrece un poco de orden en medio del caos absoluto, es la Iglesia. En este escenario de desolación, el obispo de Roma, el Papa, deja de ser solo un guía espiritual para convertirse en un líder político, en un juez, en el único faro de civilización en un mar de oscuridad bárbara. En Occidente, el Papa aprendió a mandar porque no había nadie más que lo hiciera. Se volvió un monarca por necesidad, un padre solitario que tuvo que reconstruir un mundo desde las cenizas. Ahora, gira tu mirada hacia el este, hacia el horizonte donde nace el sol. Ahí, a orillas del Bósforo, se alza Constantinopla, la nueva Roma. Siente el contraste absoluto. Aquí no hay ruinas, hay palacios de mármol policromado que desafían al cielo. Aquí no hay silencio, hay el bullicio de un comercio que conecta a China con Europa. Constantinopla es el centro del universo, una metrópolis de 1 millón de habitantes donde la ciencia, el arte y la teología florecen bajo la protección de un emperador que se sienta en un trono de oro. En Oriente, el imperio bizantino no solo sobrevivió, sino que alcanzó una gloria que Roma nunca soñó. El patriarca de Constantinopla no era un líder solitario entre ruinas, era el centro de una corte deslumbrante, rodeado de obispos, filósofos y el poder absoluto del Estado. Mientras el Papa en Roma luchaba por sobrevivir entre bárbaros, el patriarca en Bizancio vivía en la cúspide de la sofisticación humana. Siente cómo esta diferencia geográfica empezó a alimentar un veneno silencioso, el factor ego. En Roma, el Papa miraba hacia atrás, hacia la historia. Él se sentía el heredero directo de San Pedro, el pescador al que Cristo le entregó las llaves del reino. Para el Papa, su autoridad no venía de la política ni de la geografía, sino de una sucesión mística que lo ponía por encima de todos. Yo soy el jefe, decía Roma, porque soy la roca sobre la que se edificó la Iglesia. Era una visión vertical, una monarquía sagrada nacida de la soledad y la supervivencia. En la mente del Papa, si la cristiandad quería sobrevivir al fin del mundo romano, necesitaba un solo capitán al mando del barco. Pero en Constantinopla, la visión era radicalmente distinta. El patriarca, rodeado de la historia y la cultura de los grandes concilios, miraba la estructura de la Iglesia como una hermandad de iguales. Él aceptaba que Roma tenía un honor especial por ser la antigua capital, pero no aceptaba que el Papa fuera su jefe. «Somos hermanos», decía el patriarca. «Yo soy el primero entre iguales, pero no tu súbdito». Para Oriente, la Iglesia era un cuerpo con muchas cabezas que debían ponerse de acuerdo en concilio. La idea de un solo hombre mandando sobre todos los demás les parecía una tiranía extranjera, un invento de esos latinos rudos que habían olvidado la sutileza del pensamiento griego. Escucha el eco de esta disputa en los pasillos de los palacios. Es un choque de identidades que va más allá de la fe. Es el orgullo del superviviente frente al orgullo del aristócrata. Roma, herida y pobre, se aferraba a su autoridad espiritual para no desaparecer. Constantinopla, rica y poderosa, se burlaba de las pretensiones de una ciudad que ahora era poco más que un pueblo de pastores comparada con su gloria. El Papa veía en el patriarca a un títere del emperador bizantino. El patriarca veía en el Papa a un obispo ambicioso que se creía emperador. La grieta geográfica se convirtió en una grieta psicológica. Siente la tragedia de este distanciamiento. Ya no se trata de quién reza mejor, sino de quién tiene el trono más alto. La geografía los separó físicamente, pero el ego los separó espiritualmente. Roma empezó a actuar sola, coronando a sus propios emperadores como Carlomagno, lo que Bizancio vio como una traición imperdonable. Bizancio siguió su camino, ignorando las órdenes que llegaban desde una Roma que consideraban decadente. La casa ya estaba dividida en sus cimientos antes de que apareciera el primer ladrillo. El odio y la desconfianza se cocinaron a fuego lento durante siglos, alimentados por la envidia del que tiene y el resentimiento del que una vez tuvo. Inhala la pesadez de este conflicto de poder.
Has visto cómo la caída de un imperio y el ascenso de otro crearon dos realidades que ya no podían coexistir en armonía. Estás observando el momento en que la hermandad se transforma en una competencia de títulos y prestigios. La cristiandad seguía siendo una en el papel, pero en el corazón de sus líderes, la guerra ya había comenzado. Imagina que estás en el centro de una catedral inmensa, donde el aire pesa por el incienso y el murmullo de miles de voces que durante siglos han recitado las mismas palabras exactas para definir lo que creen. Es el credo. Son las reglas del juego, el contrato sagrado que une a todos los cristianos del mundo. Durante cientos de años, ese contrato fue intocable, pero de repente, en un rincón de Occidente, alguien toma una pluma y añade una sola palabra, en latín, filioque. Parece algo pequeño, una nota al pie, un tecnicismo para teólogos aburridos. Pero esa pequeña palabra fue la granada que hizo saltar por los aires la unidad de la cristiandad. Fue el "lo que no te contaron" que sirvió de excusa perfecta para que el divorcio fuera inevitable. Siente la tensión en el aire de las asambleas. Para entender esto de forma fácil, imagina que el credo es la constitución de un país. En esa constitución se explicaba cómo funcionaba la familia divina. El Padre es la fuente de todo y de él procede el Espíritu Santo. Punto. Así se acordó en los grandes concilios donde todos estuvieron presentes. Pero en España y luego en Francia, los obispos católicos, preocupados por unas herejías locales que decían que Jesús no era totalmente Dios, decidieron reforzar la frase. Añadieron que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Eso es lo que significa filioque. Querían darle más importancia a Jesús, hacerlo brillar más ante los que dudaban de su divinidad. En su mente estaban haciendo un favor a la fe. Pero ahora visualiza la reacción en Constantinopla cuando la noticia cruzó el mar. No fue una discusión amistosa, fue una explosión de indignación. Para los ortodoxos de Oriente, lo que Occidente acababa de hacer era la traición definitiva. Escucha sus gritos en los pasillos del Palacio Imperial. A nadie le dieron permiso para cambiar la Constitución sin llamar a una asamblea general. Para Oriente, el problema no era solo si la frase era cierta o no. El problema era que Roma se había creído con el derecho de cambiar las reglas del juego de forma unilateral, sin consultar a sus hermanos, como si fuera el dueño absoluto de la verdad. Fue el choque final entre la monarquía de Roma y la democracia de los obispos de Oriente. Lo que no te contaron es que esta pelea no era solo por la gramática celestial, era una pelea de propiedad intelectual. Oriente decía: nosotros inventamos este credo en nuestras tierras, en griego, con nuestros filósofos. ¿Quiénes son estos latinos rudos para venir a corregirnos la plana 1000 años después? Siente el orgullo herido de los griegos que veían en el filioque una invasión cultural de los bárbaros de Occidente. Para ellos, añadir esa palabra era romper el equilibrio perfecto de Dios. Era como si hubieras alterado la receta secreta de una familia que ha pasado de generación en generación sin pedir permiso a los herederos. La teología se convirtió en el campo de batalla donde el ego político encontró su mejor disfraz. Visualiza a los monjes de Bizancio escribiendo tratados furiosos contra Roma, acusando al Papa de ser un falsificador de la fe. Y en Roma, escucha el suspiro de impaciencia de los teólogos latinos que consideraban que los griegos eran unos exagerados obsesionados con las comas y los puntos. Estamos salvando la divinidad de Cristo, decían en Roma. Están destruyendo la estructura del universo, respondían en Constantinopla. La cláusula filioque se convirtió en el muro de papel que separó los corazones. Fue la prueba irrefutable, para Oriente, que Roma ya no quería ser un hermano, sino un dictador que cambiaba las leyes a su antojo mientras el resto del mundo dormía. Siente cómo el credo, que nació para ser un puente de unión, se transformó en una muralla de espinas. Las palabras, que deberían traer paz, empezaron a escupir fuego. Ya no importaba si el Espíritu Santo procedía de uno o de dos, lo que importaba era quién mandaba sobre la lengua de los fieles. Occidente se aferró al filioque como un símbolo de su independencia y autoridad. Oriente lo rechazó como el símbolo de una traición imperdonable. El contrato sagrado se había roto, y las dos partes empezaron a leer libros diferentes, a pesar de que el autor era el mismo.
Nota cómo la calma de tu respiración contrasta con esta tormenta de palabras milenarias. Estás observando el momento exacto en que la religión deja de ser espiritualidad para convertirse en legalismo puro y legal. La cláusula filioque fue el "no te lo perdono" que cerró las puertas del diálogo. Fue la excusa teológica que permitió que el odio político tuviera un nombre sagrado. ¿Has visto cómo una sola palabra puede pesar más que 1000 años de historia compartida cuando el orgullo es el que sostiene la pluma? Imagina que entras en una cocina de hace 1000 años, una cocina donde el aroma del trigo recién molido se mezcla con el aire denso de las certezas religiosas. Para nosotros, en el siglo XXI, el pan es simplemente alimento, una mercancía que compramos sin pensar. Pero en el siglo XI, el pan no era solo comida. Era el cuerpo de Dios, el centro del universo espiritual y el símbolo de la salvación. Y aquí, en la mesa donde se preparaba la comunión, nació una de las peleas más viscerales, extrañas y apasionadas de la historia humana. Es la guerra de la levadura, el conflicto que nos revela cómo un detalle que hoy parece tonto fue en realidad el clavo final en el ataúd de la unidad cristiana. Siente la textura de la masa en las manos de los monjes de Occidente, en las abadías de Roma y Francia. Ellos usan pan ácimo, pan sin levadura. Es un pan plano, seco, quebradizo y austero. ¿Por qué lo hacen? Porque miran hacia atrás, hacia las raíces judías de la Pascua. Dicen que Jesús, en la última cena, comió pan sin levadura, porque así lo dictaba la tradición de Moisés. Para los católicos latinos, la falta de levadura representaba la pureza, la limpieza del pecado, la urgencia de una fe que no necesita inflarse con vanidades humanas. Era un pan muerto al mundo, pero vivo para Dios. Escucha el sonido del pan ácimo al romperse. Es un crujido seco, un recordatorio de la disciplina y la ley. Ahora, cruza el mar y entra en las panaderías sagradas de Constantinopla. Allí, los hornos desprenden un aroma diferente, más rico, más cálido. Los ortodoxos de Oriente usan pan fermentado, pan con levadura. Para ellos, el pan de la comunión debe estar vivo. La levadura es el símbolo de la resurrección, es la fuerza invisible que hace que la masa crezca y respire, tal como el Espíritu Santo da vida a la Iglesia. Los griegos miraban a los latinos con horror y desprecio. «Ustedes están ofreciendo un sacrificio muerto», decían en las calles de Bizancio. Llamaban al pan sin levadura barro cocido y acusaban a Roma de judaizar el cristianismo, de volver a las sombras de la antigua ley en lugar de vivir en la luz de la vida nueva. Para un ortodoxo, comulgar con pan ácimo era casi como comulgar con una piedra. Era una ofensa directa a la victoria de Cristo sobre la muerte. Visualiza dos manos sosteniendo panes diferentes. Una mano ruda sosteniendo una oblea seca y otra mano enyollada sosteniendo un pan esponjoso y dorado. Lo que no te contaron es que esta pelea por el pan era la forma en que el pueblo llano participaba en el cisma. Mientras los obispos se peleaban por palabras en latín o griego que el zapatero o el campesino no entendían, el pan sí lo entendían. El pan se toca, se huele y se saborea. La gente en los mercados de Constantinopla discutía con furia sobre si los latinos eran verdaderos cristianos si no ponían levadura en su masa. Se convirtió en una cuestión de identidad nacional. Comer un pan diferente era pertenecer a un mundo diferente. La intolerancia creció tanto que poco antes del estallido final, el patriarca de Constantinopla ordenó cerrar todas las iglesias latinas de la ciudad, y sus seguidores pisotearon las hostias sin levadura, considerándolas impuras y profanas. Siente el odio en ese gesto, el polvo de las hostias rotas bajo las botas, una imagen que nos muestra que el respeto se había evaporado por completo. Escucha el eco de los insultos teológicos que volaban de un lado a otro. Los latinos llamaban a los griegos fermentarios, como si poner levadura fuera un vicio pecaminoso. Los griegos respondían llamando a los latinos asimitas, un término que en su boca sonaba como una maldición.
No era una simple diferencia de recetas, era una batalla por la esencia misma de lo sagrado. En un mundo donde la vida era corta y la eternidad lo era todo, el tipo de pan que recibías en el altar determinaba tu lugar en el cosmos. La gente estaba dispuesta a morir, a quemar iglesias y a maldecir a sus vecinos por un puñado de levadura. Era la prueba de que cuando el corazón ya está dividido por el orgullo y el poder, cualquier detalle, por pequeño que sea, sirve como combustible para el incendio final. Siente la tragedia de este momento. El pan, que fue creado para ser el banquete de la unidad, el símbolo de que todos somos un solo cuerpo al comer de la misma mesa, se convirtió en el pan de la discordia. Se convirtió en el muro que impidió que un hermano abrazara al otro. Los teólogos de Oriente escribían tratados de cientos de páginas explicando por qué la química de la levadura era esencial para la salvación, mientras que en Roma se redactaban decretos prohibiendo cualquier otra forma de pan que no fuera la ácima. La mesa del Señor se había transformado en una trinchera. Nota cómo tu respiración se vuelve más profunda al contemplar esta locura humana. Estás observando el punto de no retorno. Ya no hay vuelta atrás cuando lo que nos alimenta se convierte en lo que nos separa. El pan con levadura y el pan sin levadura se convirtieron en las banderas de dos ejércitos espirituales que ya no se reconocían. ¿Has visto cómo la sencillez de la cocina se manchó con la complejidad del odio religioso? La levadura, o la falta de ella, fue el sello amargo de un divorcio que ya nadie quería evitar. Imagina que el aire de Constantinopla, ese aire que durante siglos ha vibrado con los cantos de los coros celestiales y el aroma del incienso más puro, comienza a volverse pesado, cargado de una electricidad estática que eriza la piel de quienes caminan hacia el corazón de la cristiandad. Estamos en el 16 de julio del año 1054. Es sábado, y el sol del verano cae implacable sobre las cúpulas doradas de la Basílica de Santa Sofía, la iglesia más grande, majestuosa y sagrada que el ojo humano haya contemplado jamás. Bajo su cúpula inmensa, que parece flotar sobre la luz, se está celebrando la divina liturgia. Cientos de fieles están arrodillados, los cánticos griegos fluyen como un río de seda, y el patriarca Miguel Cerulario se prepara para el momento más sagrado de la ceremonia. El mundo parece estar en paz con Dios, pero en las puertas de la basílica, la sombra de Roma está a punto de entrar para romper ese silencio para siempre. Escucha el sonido de unas botas pesadas, de cuero endurecido golpeando el mármol pulido de la entrada. No es el caminar suave de un peregrino, es el paso marcial, arrogante y decidido de un hombre que no viene a rezar, sino a dictar una sentencia. Es el cardenal Humberto de Silva Candida, el enviado del Papa León IX. Junto a él, otros dos legados romanos caminan con el rostro rígido como estatuas de piedra que atraviesan un mar de rostros sorprendidos. El clero griego se detiene, el canto se quiebra. Un murmullo de confusión recorre la nave central mientras estos hombres de Occidente, vestidos con sus pesadas vestiduras latinas, avanzan sin detenerse hacia el iconostasio, el lugar más sagrado, donde solo los presbíteros tienen permitido entrar. El choque visual es total, la elegancia mística de Oriente frente a la autoridad legalista y ruda de Roma. Siente la tensión insoportable del momento. El cardenal Humberto llega frente al altar principal, el corazón de Santa Sofía. No dice ni una palabra de saludo, no hace una inclinación de respeto. Con un gesto brusco, mete la mano en sus ropajes y saca un pergamino grueso sellado con el anillo de la autoridad papal. Es una bula de excomunión. Con desprecio que hace que el tiempo se detenga, Humberto levanta el documento y lo tira con violencia sobre el altar sagrado, justo en medio de los elementos de la comunión. El sonido del pergamino golpeando la piedra resuena en toda la basílica como si fuera un trueno en un día despejado. En ese pedazo de papel, escrito con una tinta negra y amarga, Roma declara que el patriarca de Constantinopla y todos sus seguidores son herejes, que están fuera de la iglesia, que su fe es falsa y que su destino es el fuego eterno.
Visualiza a Humberto dándose la vuelta sin mirar atrás. Camina con la barbilla en alto atravesando la multitud que aún no puede creer lo que acaba de presenciar. Al llegar al umbral de la gran puerta de bronce de Santa Sofía, se detiene por un segundo. Se agacha, se sacude el polvo de sus sandalias con un gesto de asco supremo y exclama con voz de trueno: «Que Dios vea y juzgue». Es el gesto bíblico de quien abandona un lugar maldito, de quien considera que hasta el suelo que pisa está contaminado por la presencia del otro. Al salir, los legados romanos cierran las puertas tras sí mismos, dejando dentro una iglesia que, aunque llena de gente, se siente de repente vacía, como si el alma de la unidad cristiana se hubiera escapado por las grietas de los muros. Pero lo que no te contaron es que esta pelea apenas estaba comenzando. El patriarca Miguel Cerulario, un hombre cuyo orgullo era tan vasto como el del cardenal, no se quedó de brazos cruzados. Siente su furia contenida mientras recoge el documento del altar. No hubo tiramas de tristeza por la ruptura, hubo fuego en sus ojos. Unos días después, el patriarca convocó a su propio concilio. Escucha el susurro de las plumas redactando la respuesta de Oriente. Con la misma frialdad y el mismo odio teológico, Cerulario excomulcó al Papa y a todos los latinos. Declaró que Roma era la que se había desviado del camino, que el Papa era el verdadero hereje y que la Iglesia ortodoxa era desde entonces la única y verdadera heredera de la fe de los apóstoles. El divorcio legal estaba firmado con la sangre del orgullo de ambos lados. Lo más trágico de aquel día de julio es que el Papa León IX, en nombre de quien hablaba Humberto, ya estaba muerto. Llevaba semanas enterrado en Roma, pero la noticia no había llegado a Constantinopla. Legalmente, la excomunión de Humberto no tenía validez porque su mandato había expirado con la muerte de quien lo envió. Pero a nadie le importó la legalidad. Los corazones ya estaban tan endurecidos por siglos de malentendidos, de peleas por idiomas y de batallas por el pan, que cualquier excusa servía para sellar la separación. El incidente de 1054 fue simplemente el momento en que los hermanos decidieron que ya no querían seguir intentando entenderse. Fue el día en que la pared de ladrillos terminó de construirse hasta el techo, dejando a cada uno en su lado de la sala, convencido de que el otro era el extraño. Escucha el eco del silencio que siguió a este choque de trenes. La cristiandad se despertó partida en dos mitades que, durante los siguientes 1000 años, se mirarían con recelo, sospecha y a menudo con un odio profundo. Lo que comenzó como una discusión sobre quién mandaba y qué palabras se usaban, terminó en un altar profanado por un documento de odio. Siente el frío de ese mármol de Santa Sofía, que ese día perdió su calor humano para convertirse en el escenario de la ruptura más grande de la historia. Has visto cómo dos hombres, en nombre de un Dios de paz, se declararon la guerra espiritual eterna por no ser capaces de sentarse a hablar el mismo idioma del respeto. Nota cómo tu respiración se vuelve pesada al procesar este clímax de la historia. Estás observando el nacimiento oficial de dos mundos, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Oriental. Ya no hay marcha atrás. El cristal se ha roto en 1000 pedazos y nadie tiene la intención de recogerlos. Humberto y Cerulario pensaron que estaban defendiendo la verdad, pero en realidad estaban esculpiendo la cicatriz más profunda de la humanidad. El día del incidente fue el día en que el amor cedió ante la ley y la unidad ante el ego. Imagina el eco seco de ese pergamino golpeando la piedra del altar mayor de Santa Sofía. No fue un sonido estruendoso, fue apenas un crujido de piel de animal curtida, un golpe sordo que, sin embargo, hizo que las columnas de mármol de la basílica más grande del mundo parecieran temblar hasta sus cimientos. El cardenal Humberto, enviado de Roma, no se detuvo a mirar el rostro del patriarca Miguel Cerulario. No hubo un último intento de mediación, ni una mirada de arrepentimiento. Siente la frialdad de su capa rozando los bancos de madera mientras camina hacia la salida, con la barbilla en alto y el corazón endurecido por una convicción ciega. Al llegar al umbral de la puerta de bronce, ese límite físico entre lo sagrado y lo profano se detiene. Escucha el sonido de sus manos golpeando sus sandalias, sacudiéndose un polvo que para él representaba la impureza de un oriente que ya no reconocía como hermano. Que Dios vea y juzgue,
sentenció, dejando tras de sí un aire cargado de una electricidad que tardaría siglos en disiparse. Pero aquí es donde entra lo que los libros de texto suelen olvidar, lo que el drama de la historia ha sepultado bajo capas de solemnidad. Lo que no te cuentan es que en ese preciso instante, mientras el polvo de las sandalias de Humberto flotaba en el sol de Constantinopla, nadie, absolutamente nadie, pensó que estaban asistiendo al fin de una era. Si pudieras viajar en el tiempo y preguntarle a un mercader en el foro o a un monje en su celda qué acababa de pasar, te dirían que era una pelea más, una pataleta diplomática, un choque de egos entre dos hombres difíciles que seguramente se resolvería antes de la próxima cosecha. Pensaron que sería una pelea de una semana, un malentendido que se arreglaría con un par de cartas, algunas disculpas formales y quizás una cena compartida cuando el orgullo bajara de tono. No sabían que estaban poniendo la primera piedra de un muro que duraría 1000 años. Siente la ironía trágica de aquella tarde de julio de 1054. El patriarca Cerulario, lejos de amedrentarse, recogió el documento con una sonrisa amarga y en cuestión de días respondió con la misma moneda. Excomulgó al Papa, que irónicamente ya había muerto semanas antes en Roma, sin que nadie en Oriente lo supiera. Fue un diálogo de sordos entre un vivo y un muerto, una batalla de sombras donde las palabras volaban sobre el Mediterráneo como arcetas encendidas que nadie se molestaba en apagar. Visualiza a los escribas en Constantinopla mojando sus plumas en tinta negra, redactando condenas que en ese momento se sentían como tácticas de negociación agresivas. Si Roma me presiona, yo presiono más fuerte, pensaba el patriarca. Era un juego de póker geopolítico donde ambos apostaron la unidad de la fe, pensando que el otro parpadearía primero. Escucha el murmullo en las tabernas de la ciudad y en los monasterios de las colinas romanas. La gente seguía con sus vidas, los campesinos seguían arando, los marineros seguían navegando y los sacerdotes seguían bautizando niños, ajenos al hecho de que técnicamente la mitad del mundo acababa de llamar herética a la otra mitad. Para el ciudadano común, la iglesia seguía siendo una, porque Dios era uno. ¿Cómo iba a romperse algo tan antiguo por un trozo de papel tirado en el altar? El optimismo de la ignorancia es una de las fuerzas más poderosas de la historia. Creían que el tiempo, ese gran sanador, iba a borrar las asperezas de aquel sábado caluroso. No podían imaginar que el tiempo, en lugar de curar, iba a empezar a sedimentar el resentimiento, convirtiendo una herida superficial en una cicatriz profunda y dolorosa que definiría la identidad de continentes enteros. Siente la ironía trágica de aquella tarde de julio de 1054. El patriarca Cerulario, lejos de amedrentarse, recogió el documento con una sonrisa amarga y en cuestión de días respondió con la misma moneda. Excomulgó al Papa, que irónicamente ya había muerto semanas antes en Roma, sin que nadie en Oriente lo supiera. Fue un diálogo de sordos entre un vivo y un muerto, una batalla de sombras donde las palabras volaban sobre el Mediterráneo como arcetas encendidas que nadie se molestaba en apagar. Visualiza a los escribas en Constantinopla mojando sus plumas en tinta negra, redactando condenas que en ese momento se sentían como tácticas de negociación agresivas. Si Roma me presiona, yo presiono más fuerte, pensaba el patriarca. Era un juego de póker geopolítico donde ambos apostaron la unidad de la fe, pensando que el otro parpadearía primero. Escucha el murmullo en las tabernas de la ciudad y en los monasterios de las colinas romanas. La gente seguía con sus vidas, los campesinos seguían arando, los marineros seguían navegando y los sacerdotes seguían bautizando niños, ajenos al hecho de que técnicamente la mitad del mundo acababa de llamar herética a la otra mitad. Para el ciudadano común, la iglesia seguía siendo una, porque Dios era uno. ¿Cómo iba a romperse algo tan antiguo por un trozo de papel tirado en el altar? El optimismo de la ignorancia es una de las fuerzas más poderosas de la historia. Creían que el tiempo, ese gran sanador, iba a borrar las asperezas de aquel sábado caluroso. No podían imaginar que el tiempo, en lugar de curar, iba a empezar a sedimentar el resentimiento, convirtiendo una herida superficial en una cicatriz profunda y dolorosa que definiría la identidad de continentes enteros. Siente la calma de tu propia respiración contrastar con la ceguera de aquellos hombres. Ellos no veían el abismo que se abría bajo sus pies. Humberto regresó a Italia convencido de que había dado una lección de autoridad.
Cerulario se quedó en Bizancio convencido de que había protegido la pureza de su tradición. Ambos se fueron a dormir aquella noche pensando que habían ganado una pequeña batalla política. Ninguno de los dos escuchó el sonido del cristal rompiéndose para siempre. Lo que empezó como un te odio hoy se convirtió en un no te hablo por un milenio. Es la advertencia más cruda que nos deja el pasado. A veces los muros más altos se construyen con ladrillos que pusimos pensando que eran temporales. Visualiza las nubes de incienso en Santa Sofía disipándose lentamente, dejando al descubierto un altar que ya no era el mismo. El vacío que dejó el cardenal al salir no se llenó con oraciones, sino con un silencio gélido que empezó a congelar las relaciones entre Oriente y Occidente. Cada año que pasaba sin que se pidieran perdón, el muro subía 1 centímetro. Cada generación que nacía bajo la sombra de la excomunión aceptaba la división como el orden natural de las cosas. Lo que pudo ser una anécdota en los archivos de la Iglesia se transformó en el destino trágico de millones de personas. ¿Has visto cómo 2 hombres, en nombre de un Dios de paz, se declararon la guerra espiritual eterna por no ser capaces de sentarse a hablar el mismo idioma del respeto? Siente el frío de ese mármol de Santa Sofía, que ese día perdió su calor humano para convertirse en el escenario de la ruptura más grande de la historia. ¿Has visto cómo 2 hombres, en nombre de un Dios de paz, se declararon la guerra espiritual eterna por no ser capaces de sentarse a hablar el mismo idioma del respeto? Imagina el eco de ese pergamino golpeando la piedra del altar mayor de Santa Sofía. No fue un sonido estruendoso, fue apenas un crujido de piel de animal curtida, un golpe sordo que, sin embargo, hizo que las columnas de mármol de la basílica más grande del mundo parecieran temblar hasta sus cimientos. El cardenal Humberto, enviado de Roma, no se detuvo a mirar el rostro del patriarca Miguel Cerulario. No hubo un último intento de mediación, ni una mirada de arrepentimiento. Siente la frialdad de su capa rozando los bancos de madera mientras camina hacia la salida, con la barbilla en alto y el corazón endurecido por una convicción ciega. Al llegar al umbral de la puerta de bronce, ese límite físico entre lo sagrado y lo profano se detiene. Escucha el sonido de sus manos golpeando sus sandalias, sacudiéndose un polvo que para él representaba la impureza de un oriente que ya no reconocía como hermano. Que Dios vea y juzgue, sentenció, dejando tras de sí un aire cargado de una electricidad que tardaría siglos en disiparse. Pero aquí es donde entra lo que los libros de texto suelen olvidar, lo que el drama de la historia ha sepultado bajo capas de solemnidad. Lo que no te cuentan es que en ese preciso instante, mientras el polvo de las sandalias de Humberto flotaba en el sol de Constantinopla, nadie, absolutamente nadie, pensó que estaban asistiendo al fin de una era. Si pudieras viajar en el tiempo y preguntarle a un mercader en el foro o a un monje en su celda qué acababa de pasar, te dirían que era una pelea más, una pataleta diplomática, un choque de egos entre 2 hombres difíciles que seguramente se resolvería antes de la próxima cosecha. Pensaron que sería una pelea de una semana, un malentendido que se arreglaría con un par de cartas, algunas disculpas formales y quizás una cena compartida cuando el orgullo bajara de tono. No sabían que estaban poniendo la primera piedra de un muro que duraría 1000 años. Siente la ironía trágica de esa tarde de julio de 1054. El patriarca Cerulario, lejos de amedrentarse, recogió el documento con una sonrisa amarga y en cuestión de días respondió con la misma moneda. Excomulgó al Papa, que irónicamente ya había muerto semanas antes en Roma sin que nadie en Oriente lo supiera. Fue un diálogo de sordos entre un vivo y un muerto, una batalla de sombras donde las palabras volaban sobre el Mediterráneo como flechas encendidas que nadie se molestaba en apagar. Visualiza a los escribas en Constantinopla mojando sus plumas en tinta negra, redactando condenas que en ese momento se sentían como tácticas de negociación agresivas. Si Roma me presiona, yo presiono más fuerte, pensaba el patriarca. Era un juego de póker geopolítico donde ambos apostaron la unidad de la fe pensando que el otro parpadearía primero. Escucha el murmullo en las tabernas de la ciudad y en los monasterios de las colinas romanas. La gente seguía con sus vidas. Los campesinos seguían arando,
Los marineros seguían navegando, y los sacerdotes seguían bautizando niños, ajenos al hecho de que, técnicamente, la mitad del mundo acababa de llamar herética a la otra mitad. Para el ciudadano común, la Iglesia seguía siendo una, porque Dios era uno. ¿Cómo iba a romperse algo tan antiguo por un trozo de papel tirado en el altar? El optimismo de la ignorancia es una de las fuerzas más poderosas de la historia. Creían que el tiempo, ese gran sanador, borraría las asperezas de aquel sábado caluroso. No podían imaginar que el tiempo, en lugar de curar, iba a empezar a sedimentar el resentimiento, convirtiendo una herida superficial en una cicatriz profunda y dolorosa que definiría la identidad de continentes enteros. Nota cómo la calma de tu propia respiración contrasta con la ceguera de aquellos hombres. Ellos no veían el abismo que se abría bajo sus pies. Humberto regresó a Italia convencido de que había dado una lección de autoridad. Celulario se quedó en Bizancio convencido de que había protegido la pureza de su tradición. Ambos se fueron a dormir aquella noche pensando que habían ganado una pequeña batalla política. Ninguno de los dos escuchó el sonido del cristal rompiéndose para siempre. Lo que empezó como un «te odio hoy» se convirtió en un «no te hablo por un milenio». Es la advertencia más cruda que nos deja el pasado. A veces los muros más altos se construyen con ladrillos que pusimos pensando que eran temporales. Visualiza las nubes de incienso en Santa Sofía disipándose lentamente, dejando al descubierto un altar que ya no era el mismo. El vacío que dejó el cardenal al salir no se llenó con oraciones, sino con un silencio gélido que empezó a congelar las relaciones entre Oriente y Occidente. Cada año que pasaba sin que se pidieran perdón, el muro subía 1 centímetro más. Cada generación que nacía bajo la sombra de la excomunión aceptaba la división como el orden natural de las cosas. Lo que pudo ser una anécdota en los archivos de la Iglesia se transformó en el destino trágico de millones de personas. ¿Has visto cómo la arrogancia de pensar que esto se arregla mañana permitió que el nunca más se instalara en el corazón de la cristiandad? Siente el peso de esos 1000 años en tu propio cuerpo. No es el peso de la fe, es el peso de la falta de diálogo. Es el recordatorio de que las grandes tragedias no siempre empiezan con grandes catástrofes, sino con pequeñas puertas que se cierran solo por un momento y que luego nadie se atreve a volver a abrir. El gran cisma no fue un evento, fue un hábito de orgullo que se volvió permanente. La próxima vez que veas una cúpula ortodoxa o una catedral católica, recuerda que ese muro nació de la idea de que una pelea de una semana no podía hacerle daño a una hermandad de 1000 años. El pasado nos susurra que el «mañana lo arreglamos» es a veces la mentira más peligrosa que nos podemos decir a nosotros mismos. Imagina que el aire de la historia, que ya soplaba frío desde aquel fatídico día en Santa Sofía, comienza a cargarse del olor del metal oxidado, el cuero viejo y una ambición que ya no tiene nada de sagrada. Han pasado casi 150 años desde que los legados de Roma y los patriarcas de Oriente se lanzaron sus excomuniones a la cara. Durante todo ese tiempo, el cisma fue una pelea de papeles, una disputa de monjes en sus celdas y de diplomáticos en sus palacios. El pueblo seguía rezando, los comerciantes seguían cruzando el mar, y la idea de que la cristiandad era una familia aún sobrevivía, herida, pero viva, en el corazón de la gente común. Pero ahora estamos en el año 1204 y el horizonte de Constantinopla se llena de velas blancas y mástiles que no traen incienso ni seda, sino la traición más profunda que el mundo medieval haya visto jamás. Prepárate para entrar en el punto de no retorno, la Cuarta Cruzada. Siente la vibración de las armaduras de hierro bajo el sol cegador del Bósforo. Los cruzados, esos guerreros de Occidente que llevaban la cruz cosida al pecho y que habían jurado proteger los lugares santos de Jerusalén, están frente a las murallas de la ciudad cristiana más grande del mundo. Escucha el murmullo de los soldados latinos, hombres que hablan francés, veneciano y alemán, mirando con una mezcla de envidia y codicia las cúpulas doradas de Bizancio. Se suponía que eran aliados, se suponía que iban a luchar contra un enemigo común,
Pero la política, las deudas impagadas con los navegantes de Venecia y una envidia acumulada durante siglos por la riqueza de Oriente han convertido a los protectores en predadores. En la mente de los cruzados, los griegos ya no son hermanos en la fe, son esos cismáticos que tienen demasiado oro y muy poca voluntad de compartirlo. Visualiza a los escribas en Constantinopla mojando sus plumas en tinta negra, redactando condenas que en ese momento se sentían como tácticas de negociación agresivas. Si Roma me presiona, yo presiono más fuerte, pensaba el patriarca. Era un juego de póker geopolítico donde ambos apostaron la unidad de la fe pensando que el otro parpadearía primero. Escucha el murmullo en las tabernas de la ciudad y en los monasterios de las colinas romanas. La gente seguía con sus vidas, los campesinos seguían arando, los marineros seguían navegando, y los sacerdotes seguían bautizando niños, ajenos al hecho de que, técnicamente, la mitad del mundo acababa de llamar herética a la otra mitad. Para el ciudadano común, la iglesia seguía siendo una, porque Dios era uno. ¿Cómo iba a romperse algo tan antiguo por un trozo de papel tirado en el altar? El optimismo de la ignorancia es una de las fuerzas más poderosas de la historia. Creían que el tiempo, ese gran sanador, borraría las asperezas de aquel sábado caluroso. No podían imaginar que el tiempo, en lugar de curar, iba a empezar a sedimentar el resentimiento, convirtiendo una herida superficial en una cicatriz profunda y dolorosa que definiría la identidad de continentes enteros. Nota cómo la calma de tu propia respiración contrasta con la ceguera de aquellos hombres. Ellos no veían el abismo que se abría bajo sus pies. Humberto regresó a Italia convencido de que había dado una lección de autoridad. Cerulario se quedó en Bizancio convencido de que había protegido la pureza de su tradición. Ambos se fueron a dormir aquella noche pensando que habían ganado una pequeña batalla política. Ninguno de los dos escuchó el sonido del cristal rompiéndose para siempre. Lo que empezó como un «te odio hoy» se convirtió en un «no te hablo por un milenio». Es la advertencia más cruda que nos deja el pasado. A veces los muros más altos se construyen con ladrillos que pusimos pensando que eran temporales. Visualiza las nubes de incienso en Santa Sofía disipándose lentamente, dejando al descubierto un altar que ya no era el mismo. El vacío que dejó el cardenal al salir no se llenó con oraciones, sino con un silencio gélido que empezó a congelar las relaciones entre Oriente y Occidente. Cada año que pasaba sin que se pidieran perdón, el muro subía 1 centímetro más. Cada generación que nacía bajo la sombra de la excomunión aceptaba la división como el orden natural de las cosas. Lo que pudo ser una anécdota en los archivos de la Iglesia se transformó en el destino trágico de millones de personas. ¿Has visto cómo la arrogancia de pensar que esto se arregla mañana permitió que el nunca más se instalara en el corazón de la cristiandad? Siente el peso de esos 1000 años en tu propio cuerpo. No es el peso de la fe, es el peso de la falta de diálogo. Es el recordatorio de que las grandes tragedias no siempre empiezan con grandes catástrofes, sino con pequeñas puertas que se cierran solo por un momento y que luego nadie se atreve a volver a abrir. El gran cisma no fue un evento, fue un hábito de orgullo que se volvió permanente. La próxima vez que veas una cúpula ortodoxa o una catedral católica, recuerda que ese muro nació de la idea de que una pelea de una semana no podía hacerle daño a una hermandad de 1000 años. El pasado nos susurra que el «mañana lo arreglamos» es a veces la mentira más peligrosa que nos podemos decir a nosotros mismos. Imagina que el aire de la historia, que ya soplaba frío desde aquel fatídico día en Santa Sofía, comienza a cargarse con el olor del metal oxidado, el cuero viejo y una ambición que ya no tiene nada de sagrada. Han pasado casi 150 años desde que los legados de Roma y los patriarcas de Oriente se lanzaron sus excomuniones a la cara. Durante todo ese tiempo, el cisma fue una pelea de papeles, una disputa de monjes en sus celdas y de diplomáticos en sus palacios. El pueblo seguía rezando, los comerciantes seguían cruzando el mar y la idea de que la cristiandad era una sola familia aún sobrevivía, herida pero viva, en el corazón de la gente común. Pero ahora estamos en el año 1204
y el horizonte de Constantinopla se llena de velas blancas y mástiles que no traen incienso ni seda, sino la traición más profunda que el mundo medieval haya presenciado jamás. Prepárate para entrar en el punto de no retorno, la Cuarta Cruzada. Siente la vibración de las armaduras de hierro bajo el sol cegador del Bósforo. Los cruzados, esos guerreros de Occidente que llevaban la cruz cosida al pecho y que habían jurado proteger los lugares santos de Jerusalén, están frente a las murallas de la ciudad cristiana más grande del mundo. Escucha el murmullo de los soldados latinos, hombres que hablan francés, veneciano y alemán, mirando con una mezcla de envidia y codicia las cúpulas doradas de Bizancio. Se suponía que eran aliados, se suponía que iban a luchar contra un enemigo común. Pero la política, las deudas impagas con los navegantes de Venecia y una envidia acumulada durante siglos por la riqueza de Oriente han convertido a los protectores en depredadores. En la mente de los cruzados, los griegos ya no son hermanos en la fe, son esos cismáticos que tienen demasiado oro y muy poca voluntad de compartirlo. Escucha el sonido del primer impacto. No es el golpe de un ariete contra una puerta pagana, sino el estruendo de las hachas latinas derribando las puertas de iglesias cristianas. El 12 de abril de 1204, el muro de papel del cisma se convirtió en un muro de fuego y sangre. Los cruzados entraron en Constantinopla y lo que siguió no fue una batalla, fue una carnicería fratricida. Visualiza a los caballeros católicos corriendo por las naves de Santa Sofía, la misma basílica donde Humberto tiró su excomunión. Pero esta vez no traen pergaminos, traen espadas desenvainadas. Siente el horror de los monjes ortodoxos al ver cómo los soldados de la cruz arrancan las láminas de plata de los altares, destruyen los íconos sagrados que tenían siglos de antigüedad y se reparten las reliquias de los santos como si fueran botín de guerra en un mercado de esclavos. Lo que no te contaron con suficiente crudeza es que el saqueo de Constantinopla no fue solo un robo de oro, fue la profanación del alma de Oriente. Escucha los gritos de las mujeres refugiadas en los conventos y el estruendo de las estatuas de bronce de la antigüedad siendo fundidas para convertirlas en monedas de guerra. Los cruzados instalaron a una prostituta en el trono del patriarca dentro de Santa Sofía para burlarse de los ritos griegos. Ese día, el odio dejó de ser un concepto teológico para convertirse en una cicatriz física. Los ortodoxos vieron con sus propios ojos que el hermano de Occidente era capaz de una crueldad que ni siquiera los enemigos declarados habían mostrado. La sangre que corrió por los desagües de Constantinopla selló el divorcio de una manera que ninguna bula papal podría haber logrado jamás. Siente la humillación de una cultura milenaria siendo pisoteada por lo que ellos consideraban bárbaros latinos. Los cruzados establecieron un imperio latino en Constantinopla que duró más de 5 siglos, intentando obligar a los griegos a someterse al Papa por la fuerza de la espada. Pero lo único que lograron fue que el rechazo hacia Roma se volviera una parte fundamental del ADN ortodoxo. El odio se volvió real, tangible, hereditario. Cada vez que un niño griego escuchaba hablar de Roma, no pensaba en el sucesor de San Pedro, pensaba en el guerrero que mató a su abuelo y robó el cáliz de su parroquia. La brecha se volvió un abismo insalvable de resentimiento que ninguna diplomacia futura podría rellenar jamás. Nota cómo este trauma histórico dio lugar a una de las frases más dolorosas y reveladoras de la historia. Años más tarde, cuando Constantinopla se vio amenazada por los turcos otomanos, los líderes bizantinos pronunciaron una sentencia que todavía resuena con un eco amargo. Es preferible ver en medio de la ciudad el turbante del sultán que la mitra del papa. Escucha el peso de esas palabras. Significa que el daño causado por los hermanos cristianos fue tan profundo, tan traumático, que prefirieron la dominación de una religión diferente antes que volver a confiar en aquellos que los habían traicionado por la espalda en nombre de Cristo. Preferían morir bajo el Islam que vivir bajo el dominio de Roma. Visualiza las cenizas de la gran biblioteca de Constantinopla volando sobre el mar, llevándose consigo gran parte del conocimiento del mundo antiguo. El saqueo de 1204 no solo destruyó una ciudad, destruyó la posibilidad de la reconciliación. Occidente se hizo rico con el botín de Oriente,
Todavía hoy puedes ver los caballos de bronce robados en la Plaza de San Marcos en Venecia, pero el precio fue la pérdida definitiva de la familia cristiana unida. La Cuarta Cruzada fue el clavo ardiendo que unió para siempre la identidad ortodoxa con la resistencia contra Occidente. Ya no era una pelea por una palabra en el credo o por el tipo de pan, era una cuestión de sobrevivencia frente a un agresor que vestía tu misma cruz. Siente el frío de este punto de no retorno en tu propia piel. Estamos en el momento en que la historia se bifurca para siempre. Los ortodoxos se refugiaron en su mística, en su liturgia y en su aislamiento, viendo en Occidente una fuente de peligro y corrupción. Los católicos siguieron su expansión, olvidando a menudo el dolor que habían causado en el este. Las cruzadas, que nacieron con la promesa de unir a la cristiandad contra un enemigo externo, terminaron por ser el arma que la despedazó por dentro. Has visto cómo la traición de los hombres de guerra destruyó el trabajo de los hombres de fe, dejando un rastro de desconfianza que 1000 años después sigue impidiendo que el Papa y el Patriarca se abracen como verdaderos iguales. Inhala la amargura de este capítulo. Es el recordatorio de que las heridas más difíciles de cerrar son aquellas infligidas por los que deberían amarnos. La mitra del Papa se convirtió, para millones de personas en el este, en el símbolo del saqueo y la opresión, mientras que el turbante del sultán se veía como una alternativa más previsible y a veces más respetuosa con su fe. La geografía del alma humana cambió en 1204, trazando una línea de sangre que ni el tiempo ni el perdón han logrado borrar del todo. Imagina que tras siglos de batallas, saqueos y excomuniones, el polvo finalmente se asienta sobre las planicies de Europa y las montañas de Oriente. Los ejércitos se han retirado, los imperios han caído y los nombres de los protagonistas han quedado grabados en mármol frío. Pero aunque el estruendo de la guerra ha cesado, la pared que se levantó en la sala de aquella casa compartida sigue ahí, sólida e imperturbable. Al caminar hoy por las calles de Roma o de Atenas, de Madrid o de Moscú, nos encontramos con dos mundos que, aunque miran al mismo cielo, lo hacen a través de ventanas de colores radicalmente diferentes. Para entender por qué este divorcio sigue vigente 1000 años después, debemos observar los detalles de su vida diaria, las costumbres que se volvieron leyes y las identidades que se forjaron en la separación. Bienvenidos a la geografía de la diferencia, el mapa de dos almas que aprendieron a ser distintas para sobrevivir. Siente la diferencia en la estructura misma de la autoridad, en cómo se entiende el orden del universo sagrado. Si entras en el mundo católico de Occidente, verás una pirámide perfecta. En la cúspide, una sola figura, el Papa. Para un católico, el Papa no es solo un líder, es el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo en la tierra, una voz que tiene la última palabra y que en cuestiones de fe goza de una infalibilidad que garantiza la unidad de 1000 millones de personas bajo una sola bandera espiritual. Pero si cruzas la frontera hacia el mundo ortodoxo, la pirámide desaparece y te encuentras con una mesa redonda. Para los ortodoxos no existe un jefe supremo. El patriarca de Constantinopla es el primero entre iguales, un hermano mayor que preside pero no manda sobre los demás patriarcas de Rusia, Serbia o Rumanía. La autoridad reside en el concilio, en la reunión de todos los obispos. Es una democracia mística donde nadie puede cambiar una coma sin el consentimiento de los demás. Escucha el eco de estas dos visiones, el mandato firme de Roma frente al consenso pausado de Oriente. Visualiza ahora el interior de sus templos, porque allí es donde los ojos aprenden a rezar de forma distinta. En una catedral católica, te rodean las estatuas, figuras de mármol o madera que tienen 3 dimensiones, que ocupan un espacio físico, que puedes casi tocar y sentir su peso. La escultura en Occidente buscó humanizar lo divino, hacerlo tangible y cercano. Pero en una iglesia ortodoxa, las estatuas están prohibidas. Allí, el mundo es plano y dorado. Son los íconos. Para un ortodoxo, un ícono no es una pintura, es una ventana al cielo. Son imágenes bidimensionales, estilizadas, que no buscan imitar la realidad de este mundo, sino representar la luz del otro. No se esculpe a Dios, se le escribe en colores.
Siente el contraste entre el realismo táctil de una estatua de Miguel Ángel y la profundidad simbólica y eterna de un ícono de Rubliov. Son dos formas de ver lo invisible, una a través del volumen y la otra a través del color y la luz. Escucha ahora el murmullo en las casas de los servidores del altar, porque allí la vida privada marca una de las fronteras más visibles. En la Iglesia Católica, el sacerdote es un hombre que ha entregado su vida entera al celibato. Es una regla de hierro. Nadie que esté casado puede ser ordenado sacerdote en el rito latino. Es el sacrificio total por el reino de los cielos, una entrega absoluta que lo separa de las preocupaciones terrenales de una familia. Pero en el mundo ortodoxo, la realidad es más cercana al pulso de la comunidad. Allí, si un hombre ya está casado antes de ser ordenado, puede seguir siéndolo y formar una familia mientras sirve en su parroquia. Solo los obispos deben ser célibes, elegidos generalmente entre los monjes. Visualiza al cura de pueblo en Grecia, con su barba larga y negra, caminando de la mano de sus hijos hacia la iglesia. Es una visión de lo sagrado que no teme mezclarse con lo cotidiano, frente a la visión romana que exige una pureza solitaria y mística. Incluso el tiempo, ese río que todos navegamos, fluye de forma diferente para unos y otros. Nota la extraña sensación de que a veces, mientras medio mundo celebra la Navidad o la Pascua, la otra mitad sigue esperando en silencio. Esto se debe a que la herida del cisma alcanzó incluso a los calendarios. Roma adoptó el calendario gregoriano en el siglo XVI para corregir los desajustes de los astros, pero Oriente se aferró al viejo calendario juliano, el de Julio César, por desconfianza hacia cualquier reforma que viniera del Papa. Por eso sus fiestas bailan en fechas distintas, celebrando el nacimiento y la resurrección de Cristo con días o incluso semanas de diferencia. Es la prueba final de que cuando dos hermanos se dejan de hablar, terminan por vivir en usos horarios diferentes, celebrando la alegría en momentos distintos, aunque el motivo sea el mismo. Siente la profundidad de estas distinciones. No son solo reglas en un libro, son la piel de millones de seres humanos. El católico vive en una fe de obediencia, de claridad legal y de mística humana. El ortodoxo vive en una fe de misterio, de tradición inmutable y de luz dorada. Han pasado 1000 años, y aunque hoy se saludan con respeto, las diferencias se han vuelto parte de su belleza y de su tragedia. Son dos formas de ser cristiano que se necesitan mutuamente para completar el mapa de la fe, pero que el orgullo y la historia mantienen en orillas opuestas del mismo río. Inhala la calma que surge al comprender que estas diferencias, aunque reales, son el resultado de un largo camino de soledad compartida. Has visto cómo la autoridad, el arte, la familia y el tiempo se transformaron en las herramientas con las que cada bando marcó su territorio. Estás observando el presente de una división que nació en un altar profanado y que hoy vive en la forma en que un fiel se persigna o en cómo un sacerdote mira a su comunidad. La pared sigue ahí, pero al menos hoy los hermanos han empezado a pintar ventanas en ella para poder verse, aunque sea de lejos. Imagina que el eco de las trompetas de las cruzadas y el sonido seco del pergamino golpeando el altar comienzan a desvanecerse, perdiendo su fuerza ante el avance inexorable de los siglos. Hemos recorrido un camino de 1000 años, una senda marcada por el orgullo, el incienso, la sangre y el oro. Pero ahora, al final de este viaje, nos encontramos en el presente, en un mundo que ha cambiado de piel tantas veces que apenas reconoce las ruinas de Bizancio o la Roma de los papas guerreros. Nos queda una pregunta que flota en el aire frío de las catedrales y en la penumbra dorada de las iglesias ortodoxas. ¿Es posible la reconciliación? ¿Puede una pared de 1000 años caer con la misma facilidad con la que se puso el primer ladrillo? Siente la atmósfera de un día histórico mucho más cercano a nosotros, el 7 de diciembre de 1965. Visualiza a dos hombres ancianos, cargados con el peso de sus respectivas tradiciones, mirándose no con el desprecio de Humberto o Querulario, sino con una tristeza compartida. En Roma, el Papa Pablo VI y en Estambul, el patriarca Atenágoras realizaron un gesto que el mundo creía imposible. En una declaración conjunta,
Leídas simultáneamente en la Basílica de San Pedro y en la Catedral de San Jorge, ambos líderes borraron de la memoria y del medio de la Iglesia las excomuniones de 1054. Fue un acto de humildad sísmica. Levantaron las condenas, se pidieron perdón y se abrazaron ante las cámaras de un siglo XX que los miraba con asombro. Parecía que el divorcio había terminado, pero escucha el silencio que siguió a ese abrazo. Lo que no te contaron es que aunque las excomuniones fueron retiradas del papel, la pared de la sala sigue ahí, sólida y firme. Los siglos no pasan en balde. Las diferencias que analizamos, la autoridad, el pan, los íconos, el celibato, ya no son solo disputas, son identidades. Para un ortodoxo, aceptar al Papa como jefe supremo sería traicionar la esencia de su libertad mística. Para un católico, renunciar a la unidad romana sería desmoronar el edificio que ha sostenido su fe por milenios. El muro ya no es de piedra, es de memoria. Es el recuerdo de las cruzadas, es el miedo a perder la propia esencia y es la inercia de 1000 años viviendo en casas separadas. Nota cómo la reflexión final se asienta en tu mente con una madurez sobria. La historia del Gran Cisma nos enseña una lección universal que va más allá de la religión. Nos muestra que la fe, que nació para unir a los hombres en un propósito común, fue secuestrada por la cultura, por el idioma y sobre todo por el ansia de poder. La religión los unió en el espíritu, pero la política los separó en la tierra. Es el recordatorio de que las instituciones humanas, incluso las más sagradas, son vulnerables al ego de quienes las dirigen. La pared sigue ahí, no porque Dios lo quiera, sino porque los hombres aún no han aprendido a hablar un idioma que sea más fuerte que su orgullo. Visualiza la imagen de un puente que intenta cruzar un abismo. Los pilares están puestos, los cables están tendidos, pero las dos orillas todavía parecen estar a mundos de distancia. Hoy católicos y ortodoxos ya no se excomulgan, se llaman iglesias hermanas, pero todavía no pueden compartir el mismo pan en el mismo altar. Es una paz fría, un respeto a distancia. Siente la melancolía de esta realidad. El divorcio legal terminó en 1965. Pero la convivencia diaria todavía es un sueño lejano. La herida está cerrada, pero la cicatriz es tan grande que impide que el cuerpo se mueva con la libertad de antes. Escucha ahora mi voz que te invita a regresar de las grietas de la fe hacia la paz de tu propio presente. Has visto cómo la autoridad, el troque, el pan y la visión del mundo se transformaron en las herramientas con las que cada bando marcó su territorio. Estás observando el presente de una división que nació en un altar profanado y que hoy vive en la forma en que un fiel se persigna o en cómo un sacerdote mira a su comunidad. La pared sigue ahí, pero al menos hoy los hermanos han empezado a pintar ventanas en ella para poder verse, aunque sea de lejos. Siente el contraste entre el realismo táctil de una estatua de Miguel Ángel y la profundidad simbólica y eterna de un ícono de Rubliov. Son dos formas de ver lo invisible, una a través del volumen y la otra a través del color y la luz. Escucha ahora el murmullo en las casas de los servidores del altar, porque allí la vida privada marca una de las fronteras más visibles. En la Iglesia Católica, el sacerdote es un hombre que ha entregado su vida entera al celibato. Es una regla de hierro. Nadie que esté casado puede ser ordenado sacerdote en el rito latino. Es el sacrificio total por el reino de los cielos, una entrega absoluta que los separa de las preocupaciones terrenales de una familia. Pero en el mundo ortodoxo, la realidad es más cercana al pulso de la comunidad. Allí, si un hombre ya está casado antes de ser ordenado, puede seguir siéndolo y formar una familia mientras sirve en su parroquia. Solo los obispos deben ser célibes, elegidos generalmente entre los monjes. Visualiza al cura de pueblo en Grecia, con su barba larga y negra, caminando de la mano de sus hijos hacia la iglesia. Es una visión de lo sagrado que no teme mezclarse con lo cotidiano, frente a la visión romana que exige una pureza solitaria y mística. Incluso el tiempo, ese río que todos navegamos, fluye de forma diferente para unos y otros. Nota la extraña sensación de que a veces, mientras medio mundo celebra la Navidad o la Pascua, la otra mitad sigue esperando en silencio.
Esto se debe a que la herida del cisma alcanzó incluso a los calendarios. Roma adoptó el calendario gregoriano en el siglo XVI para corregir los desajustes de los astros, pero Oriente se aferró al viejo calendario juliano, el de Julio César, por desconfianza hacia cualquier reforma que viniera del Papa. Por eso sus fiestas bailan en fechas distintas, celebrando el nacimiento y la resurrección de Cristo con días o incluso semanas de diferencia. Es la prueba final de que cuando dos hermanos se dejan de hablar, terminan por vivir en usos horarios diferentes, celebrando la alegría en momentos distintos, aunque el motivo sea el mismo. Siente la profundidad de estas distinciones. No son solo reglas en un libro, son la piel de millones de seres humanos. El católico vive en una fe de obediencia, de claridad legal y de mística humana. El ortodoxo vive en una fe de misterio, de tradición inmutable y de luz dorada. Han pasado 1000 años y aunque hoy se saludan con respeto, las diferencias se han vuelto parte de su belleza y de su tragedia. Son dos formas de ser cristiano que se necesitan mutuamente para completar el mapa de la fe, pero que el orgullo y la historia mantienen en orillas opuestas del mismo río. Inhala la calma que surge al comprender que estas diferencias, aunque reales, son el resultado de un largo camino de soledad compartida. Has visto cómo la autoridad, el arte, la familia y el tiempo se transformaron en las herramientas con las que cada bando marcó su territorio. Estás observando el presente de una división que nació en un altar profanado y que hoy vive en la forma en que un fiel se persigna o en cómo un sacerdote mira a su comunidad. La pared sigue ahí, pero al menos hoy, los hermanos han empezado a pintar ventanas en ella para poder verse, aunque sea de lejos. Imagina que el eco de las trompetas de las cruzadas y el sonido seco del pergamino golpeando el altar comienzan a desvanecerse, perdiendo su fuerza ante el avance inexorable de los siglos. Hemos recorrido un camino de 1000 años, una senda marcada por el orgullo, el incienso, la sangre y el oro. Pero ahora, al final de este viaje, nos encontramos en el presente, en un mundo que ha cambiado de piel tantas veces que apenas reconoce las ruinas de Bizancio o la Roma de los papas guerreros. Nos queda una pregunta que flota en el aire frío de las catedrales y en la penumbra dorada de las iglesias ortodoxas. ¿Es posible la reconciliación? ¿Puede una pared de 1000 años caer con la misma facilidad con la que se puso el primer ladrillo? Siente la atmósfera de un día histórico, mucho más cercano a nosotros. El 7 de diciembre de 1965. Visualiza a dos hombres ancianos, cargados con el peso de sus respectivas tradiciones, mirándose no con el desprecio de Humberto o Cerulario, sino con una tristeza compartida. En Roma, el Papa Pablo VI, y en Estambul, el patriarca Atenágoras I, realizaron un gesto que el mundo creía imposible. En una declaración conjunta, leída simultáneamente en la Basílica de San Pedro y en la Catedral de San Jorge, ambos líderes borraron de la memoria y del medio de la Iglesia las excomuniones de 1054. Fue un acto de humildad sísmica. Levantaron las condenas, se pidieron perdón y se abrazaron ante las cámaras de un siglo XX que los miraba con asombro. Parecía que el divorcio había terminado. Pero escucha el silencio que siguió a ese abrazo. Lo que no te contaron es que, aunque las excomuniones fueron retiradas del papel, la pared de la sala sigue ahí, sólida y firme. Los siglos no pasan en balde. Las diferencias que analizamos, la autoridad, el pan, los iconos, el celibato, ya no son solo disputas, son identidades. Para un ortodoxo, aceptar al Papa como jefe supremo sería traicionar la esencia de su libertad mística. Para un católico, renunciar a la unidad romana sería desmoronar el edificio que ha sostenido su fe por milenios. El muro ya no es de piedra, es de memoria. Es el recuerdo de las cruzadas, es el miedo a perder su propia esencia y es la inercia de 1000 años viviendo en casas separadas. Nota cómo la reflexión final se asienta en tu mente con una madurez sobria. La historia del Gran Cisma nos enseña una lección universal que va más allá de la religión. Nos muestra que la fe, que nació para unir a los hombres en un propósito común, fue secuestrada por la cultura, por el idioma y sobre todo por el ansia de poder.
La religión los unió en el espíritu, pero la política los separó en la tierra. Es el recordatorio de que las instituciones humanas, incluso las más sagradas, son vulnerables al ego de quienes las dirigen. La pared sigue ahí, no porque Dios lo quiera, sino porque los hombres aún no han aprendido a hablar un idioma que sea más fuerte que su orgullo. Visualiza la imagen de un puente que intenta cruzar un abismo. Los pilares están puestos, los cables están tendidos, pero las dos orillas todavía parecen estar a mundos de distancia. Hoy católicos y ortodoxos ya no se excomulgan, se llaman hermanas iglesias, pero todavía no pueden compartir el mismo pan en el mismo altar. Es una paz fría, un respeto a distancia. Siente la melancolía de esta realidad. El divorcio legal terminó en 1965, pero la convivencia diaria todavía es un sueño lejano. La herida está cerrada, pero la cicatriz es tan grande que impide que el cuerpo se mueva con la libertad de antes. Escucha ahora mi voz que te invita a regresar de las grietas de la fe hacia la paz de tu propio presente. Has presenciado el drama de un imperio que se rompió por una palabra, por un trozo de pan y por la grilliza de una corona. Has visto cómo la historia se escribe con los errores de los grandes y se sufre en la piel de los pequeños. Pero tú, en la quietud de este momento, puedes elegir una lección diferente. Puedes elegir entender que la verdadera unidad no está en los decretos ni en los uniformes, sino en la capacidad de reconocer al otro como un hermano, aunque hable un idioma que no entiendes o rece de una forma que te resulta extraña. La religión los unió, pero la cultura y el poder los separaron. Deja que esta frase resuene en tu habitación mientras te preparas para el descanso final. Si te ha gustado este viaje por las profundidades de lo que no te contaron, por los callejones de la historia donde el dogma se mezcla con el barro humano, te invito a que te suscribas y me cuentes tu opinión. ¿Alguna vez imaginaste que un simple trozo de pan sin levadura o una coma en un texto en latín podrían tener el poder de dividir a un imperio y marcar el destino de millones de personas durante 10 siglos? El pasado es un espejo que nos advierte sobre los peligros de nuestra propia intolerancia. Siente cómo el peso de los siglos se levanta de tus hombros. Ya no hay papas, ni patriarcas, ni legados arrogantes. Solo queda el silencio protector de la noche. Has cerrado el libro de las crónicas medievales y ahora te entregas a la única verdad que no necesita traductores. La paz de un corazón que ha comprendido la historia para no repetirla. Tu respiración es ahora el único ritmo que importa. Un pulso tranquilo que te aleja de las disputas teológicas y te sumerge en el océano del reparador sueño. Duerme en la reconciliación de tus propios pensamientos. Descansa en la unidad de tu ser. El gran cisma ha quedado atrás, guardado en los estantes de la memoria, y tú te deslizas hacia una noche donde no existen las paredes, ni los muros, ni las fronteras. Solo el descanso absoluto en la casa común de la humanidad.